Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza otra trama, como hacemos habitualmente, por la televisión pública. Y quiero contarles todo lo que va a ver en el programa. Dos escritoras que admiro, que valoro mucho. Les voy a mostrar primero el libro de Claudia Piñeiro, Un comunista en calzoncillos. En mi opinión está muy presente la figura del padre, pero también la dictadura y el relato de una niña. Probablemente es un libro autobiográfico, se lo vamos a preguntar a Claudia, ella nos va a contar. El sueño americano, Laura Restrepo, Hot Sur, ahí está en pantalla el libro, y tiene que ver con esta idea de llegar a los Estados Unidos desde la pobreza, desde lo marginal, y pensar que uno va a encontrarse con un paraíso. Lo que cuenta Laura, y vamos a tenerla en pantalla, es exactamente lo contrario. Es el encuentro con una realidad a través del personaje central, que es María Paz, una realidad muy compleja, tan compleja como la cárcel en la que pasa buena parte de su vida la protagonista. Laura Restrepo, hoy también, además de Claudia Piñeiro, en otra trama. Y el teatro, infaltable. El teatro, cuando uno va a ese lugar entrañable, que es el teatro de Claudio Tolcachir, a timbre 4, siempre encuentra buen teatro. Esto es curioso. Yo digo, algo tienen que poner, aunque sea un espectáculo malo. Si a mí hasta me molesta que siempre que voy hay algo muy bueno. Es una broma. Vamos a hablar de Emilia con excelentes actores, entre otros el gran Carlos Portalupi, una obra escrita y dirigida por Claudio. Esto también está en nuestro programa de hoy en otra trama. Y abro con una artista brasileña y enseguida voy a charlar con Claudia, Adriana Verallao. Y es muy importante lo que está ocurriendo tanto en artes plásticas como en literatura con Brasil, porque yo siempre digo, vivimos al lado, es un país limítrofe, pero tenemos mucha más relación a menudo con Europa, con Estados Unidos, o no sé, o con otros países, y no con nuestros vecinos brasileños. Así que vamos a ver imágenes de lo que está ocurriendo en el Malva con Adriana Verallao, Historias en los márgenes. ¿Qué encontramos en esta muestra que está organizada en forma cronológica? Encontramos Tierra Incógnita, son 4 propuestas para una catequesis, académicos, lenguas e incisiones y ruinas de Charqui. Y ahí están las imágenes. Fíjense cómo la iconografía de cierto color, de cierto tono que tiene que ver con el Brasil y que de ninguna manera cae en lo pintoresco exclusivamente, sino más bien lo contrario, van descubriendo temas esenciales de un país. Es una artista extraordinaria, yo no la conocía, la verdad que no la conocía. Y cuando me encontré con las imágenes que estamos compartiendo en este momento por la televisión pública, pensé, bueno, yo no soy un especialista en artes plásticas, pero ¿con qué lo podríamos comparar? Con nada. Es la poética de Adriana Verallao, Historias en los márgenes. Quizás ahí esté la clave, cómo trabaja los márgenes de una cultura a través de distintas formas. O sea, ella produce distintas formas en su propia obra. Y el resultado es un resultado para mí muy, muy atractivo, no solo visualmente, sino también por lo que esas imágenes denotan del país. Así que vemos las imágenes, las compartimos, Historias en las márgenes, en el Malva, un lugar también que suele no decepcionarnos en materia de artes plásticas. Insisto en esto porque también se están publicando, algunas editoriales están publicando artistas brasileños. Muy bien, Laura Restrepo, Claudia Piñeiro, el elenco de Emilia, está planteado nuestro programa y ya mismo vamos a saludar a Claudia Piñeiro. Hola Claudia. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿vos? Bien. Pensaba en esta foto de tapa que tiene el libro, que lo leí con mucho gusto, como he leído toda tu obra, ¿no? Un papá y una nena. La nena sos vos. Y el papá es mi papá. Y el papá es tu papá, claro. Uno dice es una novela,
Sí, bueno, viste que yo creo que en todo lo que escribimos hay mucho de autobiográfico y hay mucho de ficción. Me parece que en todo se mezcla. En algunos lo autobiográfico está muy solapado y el lector que no te conoce no tiene por qué darse cuenta en dónde está, en qué personaje está. A lo mejor está en un personaje que no tiene nada que ver con lo que sos vos o con lo que los demás piensan que sos vos, pero uno cuando escribe sabe que ahí estás, ¿no? Y en otras lo autobiográfico me parece que sube, digamos, el peso es mayor y se nota mucho más. En esta novela es claramente autobiográfica, pero autobiográfica en el sentido de la cita de Natalia Ginsburg que está al principio, ¿no? Que dice esto hay que leerlo como una novela, porque cuando vos empezás a escribir tu vida, ¿no? Te das cuenta que hay lugares donde tenés que mentir y tenés que hacer ficcionalizar, porque si no los personajes no tienen tanta espesura o la curva dramática no es interesante. Entonces, todas las veces que hubo que mentir, se mintió, digamos, ¿no? Entonces hay personajes que no existieron, hay situaciones que no existieron, pero que para mí eran necesarias para contar esta historia. Por eso digo, no es una autobiografía para nada, pero hay mucho de autobiográfico en esta novela, ¿no? Pensaba cuando le leía que por debajo está la dictadura Sí. y una nena mirando ese universo, y me pareció una figura muy entrañable tu papá o el personaje que es tu papá en la novela, porque estas pequeñas resistencias, porque es cierto, contra la dictadura ha habido grandes resistencias, ¿no es cierto?, políticas, de organizaciones armadas, pero también hubo pequeñas resistencias, Sí. mínimas resistencias, y esto está en el libro, en la figura de tu papá. Claro, a mí, digamos, si yo quería hablar de la figura de mi padre y de la figura de mi padre en el momento, digamos, crucial de las relaciones padre-hija, o padre-hijo también, o madre-hijo, que tiene que ver con pasar de la infancia, donde para vos tus padres son ídolos y son héroes y son maravillosos, a la adolescencia, donde empezás a ver ciertas hilachas y cosas. Bueno, a mí me tocó vivirlo en la dictadura, entonces, ¿por qué no me voy a hacer cargo de esa situación que además nos marcó, tanto a mi padre como a mí, como a todo el mundo, nos marcó, ¿no? Entonces, es una novela de padre-hija, de esa relación marcada por la dictadura. A propósito, elijo ese momento que es el paso también, como de la adolescencia de la infancia a la adolescencia, el paso de la democracia a la dictadura, porque empieza en diciembre del 75 y termina en junio del 76, y hay un pueblo que es Bursaco, que tiene ese monumento a la bandera, que quiere que la presidenta en ese momento venga sí o sí, porque nunca va bien y siempre va el de Rosario, y este es el primero que hubo en la Argentina, etcétera, etcétera, pero en el medio le sacan a la presidenta y ahora el que va a venir es Videla, y a ellos no les importa, muchos no les importa, porque con tal que venga el presidente, pero al padre de esta chica sí, bueno, y todo eso genera esta situación de sentirse distinto, ¿no? Y hay un desfile. Hay un desfile porque siempre justamente claro, se desfila alrededor de este monumento a la bandera. Y con respecto a las grandes y pequeñas cosas de la resistencia, a mí me parecía interesante eso, ¿no? Contar también que ahora parece que con la mirada retrospectiva todos fuimos héroes, hicimos la revolución en aquel, viste que hay un montón de gente que empieza a decir que hizo lo que no hizo. Sí. Y bueno, muchos hicieron lo que pudieron, muchos hicieron una resistencia pasiva como la que se describe acá para el protagonista, otros ni siquiera se dieron cuenta de que esto era tan desastroso hasta avanzado, y a veces ni eso, ¿no? Entonces esta chica se encuentra con un padre que le cuenta que en Quilmes flotan cadáveres o que tal cosa, pero va al colegio y las amigas están contentas porque ahora hay orden. Entonces es esa cuestión en la adolescencia de sentir que sos distinto, que no perteneces al grupo y demás, genera una situación muy particular y genera un silencio, ¿no? Que es lo que se instala, me parece, en la novela. El amor de esta nena por el padre es impresionante. Como yo tengo dos hijas mujeres, las mujeres con el papá tienen un vínculo, cuando son chicas tienen un vínculo muy, muy fuerte. Entonces también está la fantasía. Por ejemplo, en tu novela hay una fantasía, no importa la realidad, importa ese personaje que es Julia, la señorita Julia, que me acordé de Strindberg. Hay una obra de Strindberg hermosa, se llama La señorita Julia. Bueno, que puede ser lo que esa nena está fantaseando que es, y seguramente no es exactamente lo que la nena fantasea. Es un personaje también misterioso, entrañable, y que le da a la novela un tono y un camino. Claro, a mí me parecía que ahí yo, digamos, me liberé de la autobiografía y agregué todo lo que necesitaba para que ahí hubiera un triángulo de alguna manera, ¿no? Porque el triángulo de esta nena con el padre no es con la madre, sino con esta otra mujer que ella cree que el padre está enamorado de ella, no importa si es cierto o no, pero que genera como esta situación de ahí está la competencia, pero también está una persona más parecida a ella que a lo mejor el resto de la gente que la rodea, ¿no? Me parecía que era un personaje que tenía que estar. ¿Cómo es la decisión de pasar de la pura ficción, aunque por supuesto sabemos que todo es autobiográfico, y como el otro día hablaba con Rosa Montero y me decía, mira, todo es autobiográfico y nada es autobiográfica. Sí. Pero es cierto que
pasás de la pura ficción a un personaje que vive en Bursaco, que creo Claro. que vos viviste en Bursaco, como yo viví en Castelar, que yo me sentía muy identificado en muchas cosas que contabas, porque Castelar era un pueblo, Sí, y Bursaco como supongo que también lo sería un mismo, pueblo. sí, lo mismo. Y teníamos la panadería. Un poquito más corrido para el oeste, Claro, nada más exactamente. Castelar. ¿Cómo es esa decisión? ¿Es una decisión de madurez? ¿Es una Yo decisión? creo que sí, yo creo que en realidad creo que esta novela yo no la podría haber escrito años atrás, ¿no? Para meterme con tranquilidad con cosas que sí son autobiográficas y poderlas sostener desde la escritura también, ¿no? Me parece que yo hace 3 novelas atrás no podría haber escrito esta. Pero la verdad es que además hubo una necesidad, primero de transitar la figura del padre. Vos sabés que en Elena Sabe de alguna manera y mucho más alejada está la figura de la madre, que no es eso lo que nos pasó a nosotros, pero mi mamá tuvo esa enfermedad, o sea, hay una cosa muy de meterme con la situación de mi madre. En esta novela está mucho más directo. Muchos escritores han pasado por eso de meterse con el padre, porque son esos hitos literarios que están ahí que uno tiene que transitarlos, ¿no? Pero esta novela apareció porque Patricio Zunini para el blog de Eterna Cadencia me pidió hace unos años, como a otros escritores también, un parrafito sobre qué estábamos haciendo el 24 de marzo del 76 cuando nos enteramos del golpe militar. Entonces yo escribí el párrafo y yo me acordaba caminando, yendo a pasar a buscar a la amiga que siempre pasaba a buscar para ir al colegio, pensando qué me iba a decir ella y sabiendo lo que pensaban en mi casa de esa situación, ¿no? Y qué le iba a decir yo a ella. Y escribí ese párrafo, pero después me quedé con esa imagen en la cabeza que no se iba y empecé a investigar. El otro día lo entrevisté a Pérez Reverte y me decía, bueno, la memoria es como un racimo de cerezas que vos tirás y caen hacia los costados otras cosas, ¿no? Y pasó eso, que me fijé y digo, no, pero no puede haber habido clases ese día, ese recuerdo tiene que haber sido de 2 días después, no puede ser de ese día. Entonces me fijé y efectivamente hubo asueto, empezás a tirar y empezaron a aparecer tantos recuerdos una vez que uno empieza a disparar cosas que de verdad yo creía que, o sea, no es que creía, no las tenía presentes para nada y empezaron a aparecer. Entonces creo que esta novela tiene que ver, además de con lo autobiográfico, más que nada con un ejercicio de la memoria y con el reconocimiento de que la memoria es encubridora. Uno, así como yo dije, estaba caminando ese día, no estaba caminando ese día. Y hay un montón de otras cosas que uno encubre para poder seguir para adelante, o porque alguien te lo contó y vos crees que estuviste ahí, pero después te das cuenta, no, yo no estuve ahí, esto me lo contaron, ¿no? Y me parece que la novela habla de eso, ¿no? De un padre evocado desde una posición más amorosa, a lo mejor de la que uno tenía en la adolescencia. Hay un texto extraordinario de Kafka que es Carta al Padre. Sí, por supuesto. Qué texto, por favor, qué texto. Sí. Claudia Piñeiro, muchas gracias por Un Comunista en Calzoncillos. Gracias a vos, Osvaldo, como Muchas siempre. gracias. Es Claudia Piñeiro. Siempre digo lo mismo, o sea, no espere una novedad. Digo, encuéntrese con el libro. Esto es lo central, encontrarse con el libro. Enseguida regresamos, esto es Otra Trama.